Muy bien, acá estamos de regreso conociendo un poco más este país que es Irán y tratando de saber cuál es la importancia geopolítica que tiene. Así que Damián, contanos qué nos trajiste hoy. Muy bien, hoy vamos a hablar efectivamente de por qué Irán es un país fundamental, un actor importantísimo en la geopolítica de Medio Oriente y por qué el acuerdo con Estados Unidos, de alguna manera, sobre todo digamos con Estados Unidos y con Occidente más general, de alguna manera tambalea un poco la geopolítica y nos implica pensar una nueva geopolítica en Medio Oriente. Lo primero para decir de Irán es que, como ya lo hemos dicho, es una cultura milenaria, hay rastros de civilización en las mesetas iránicas desde el 6000 a.C., imagínense. Y un pequeño detalle que es muy interesante de Irán es que históricamente Irán siempre ha ido contra la corriente, siempre ha ido contra el discurso dominante. Se ha enfrentado a los griegos en apogeo del tiempo de los griegos, después se ha enfrentado a los romanos. Después del 600, después hablaremos un poquito más de eso, se ha enfrentado a la corriente mayoritaria dentro del Islam, que es el sunismo, después a las potencias, primero Inglaterra y después a Estados Unidos. Entonces es bastante interesante esta cuestión que tiene Irán de ir siempre contra la corriente y sobreviviendo. Bien, ahora sí, para entender la geopolítica de Medio Oriente, y esto es muy importante decir que no es lo más importante de la geopolítica de Medio Oriente, pero sí es importantísimo que los telespectadores entiendan la diferencia que hay entre el chiismo y el sunismo. En mi opinión particular, si uno no tiene clara esa diferencia, va a ser muy difícil entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Básicamente, y para ser muy breve en la explicación, la dicotomía dentro de la confesión musulmana se produce en el 632 cuando muere el profeta y ahí empiezan los líos por la sucesión, ¿sí? Estaba la corriente que ahora es el chiismo, que de alguna manera pregonaba que era un derecho de sangre, un derecho divino, por lo tanto debía ser en ese entonces el yerno del profeta, Alí, esposo de Fátima, el que tomaba el poder, y había otra corriente que por distintos intereses pretendía que eso tenía que ser una decisión que se tomara entre la mayoría de los califas de ese momento, y eso da nacimiento al sunismo. Estoy simplificando con todos, ¿no?, los riesgos que implican las omisiones y los atajos. Pero lo importante es que los oyentes entiendan, es que desde ese día, ¿sí?, empezaron a suceder una cantidad de asesinatos y de envenenamientos, y es realmente una disputa que dura hace más de 1000 años. Bien, ahora que ya más o menos está claro cuál es la diferencia entre el sunismo y el chiismo, y también entender que es una pelea que tiene más de 1000 años, vamos a ver el mapa, ¿sí? Vamos a pedir al señor director que nos ponga el otro mapa, ahí está, ese bien grande, para que la gente pueda observar. En rojo, ¿sí?, en rojo tenemos los dos países principales que tienen mayoría chiita absoluta. Son Irak e Irán. Y con puntitos negros en el mapa grande de nuevo, por favor, podemos ver que están los países como Afganistán, Pakistán, Omán, Arabia Saudita, Yemen, la India, Turquía, un montón de países que tienen minoría chiita. Entonces, el chiismo es justamente una parte clave de todo el mundo de Medio Oriente, y por eso el hecho de que Irán, que es la potencia chiita por excelente, se haya reincorporado, lo digo entre comillas, por ahí nunca se fue, al juego geopolítico formal, cambia mucho, porque justamente, si ustedes se dan cuenta, países como Irán, Irak o Siria, que si bien tiene minoría chiita, pero el gobierno actual de Bashar al-Assad es alawita, que es, digamos una especie de similitud ahí con el chiismo, son todos los países en los cuales siempre hubo conflicto, o en el Líbano, donde está el Hezbollah, que también es una tendencia chiita. Bien, entonces el tema del sunismo, muy importante. Y después el otro tema... Sí, perdón. Una de las características, vos me estás hablando que el chiismo ha sido siempre lo más rebelde, lo más contestatario. Pero hoy los grupos yihadistas que hay no son chiitas, son suní. Sí, igual no sé si son los más contestatarios los chiitas. Siempre han sido... O rebeldes o... Sí, siempre han ido contra la corriente. Dominante, claro. Para que la gente entienda, hoy en día en Medio Oriente se calcula
que casi el 85%, entre el 80 y el 90% de la población es sunita y el resto son diferentes ramas del chiismo. Pero otra cosa que tiene muy importante Irán y que lo hace un factor clave es que es una potencia en cuanto a los hidrocarburos. Recordémoslo, segunda reserva de gas en el mundo y cuarta reserva del petróleo. Después podremos discutir qué ganó Rusia, ¿sí?, incorporando tremendo competidor en materia de gas. Y después también el último factor que hace que Irán sea muy importante en la región, si podemos ir al siguiente mapa, ahí podemos ver el estrecho de Hormuz. Miren, ahí les hicimos una flechita que marca todo el recorrido que hacen los barcos petrolíferos para poder entrar a Europa. Y Irán, justamente, ¿sí?, es uno de los guardianes de una de las puntas del estrecho de Hormuz. Y Damián, ¿es la visión económica del Islam chií la clave para entender la hostilidad que tiene Estados Unidos contra este país desde la Revolución de 79? Yo creo que la contra que tiene Estados Unidos con Irán se debe sobre todo, no es por tantos méritos del chiismo, sino más bien por la alianza estratégica que Estados Unidos estableció con las monarquías petrolíferas del Golfo. Siempre lo charlamos, el pacto de Quincy en el 45, esto de tus amigos son mis amigos con Arabia Saudita y tus enemigos son mis enemigos. Y Irán es el enemigo jurado que tiene Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es el gran líder regional de los sunitas. ¿Por qué Occidente elige como aliadas a las monarquías? Occidente elige después cuando termina la Segunda Guerra Mundial, porque las monarquías petrolíferas habían quedado acomodadas del lado de Occidente y eran las monarquías en donde estaba floreciendo todo el petróleo en ese momento. Entonces el pacto que hacen Estados Unidos y Arabia Saudita es: yo no me meto en tu territorio, vos no te metes en el nuestro, vos nos vendés exclusivamente el petróleo a nosotros te vendemos armas, estamos todos contentos y felices. El tema con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene dos armas diplomáticas en la región que son fundamentales. Una es el petróleo y los petrodólares. Esa la mayoría de la gente la conoce. Pero la otra arma diplomática que es muy importante es que Arabia Saudita tiene dos lugares de peregrinación muy importantes para todo el mundo musulmán, sunitas y chiitas inclusive. Uno es Medina, que es ahí donde murió el profeta, y el otro es la Meca. Todos los musulmanes tienen que ir al menos una vez en su vida a la Meca. Y la pregunta es, ¿cualquiera puede ir a Arabia Saudita? No, para eso Arabia Saudita reparte visas. Y esas visas son muy disputadas. Hay una película iraní que invito a los telespectadores a ver, que se llama El último viaje. Importantísimo, muy linda, y que además muestra lo que se pelean en Irán por conseguir esas visas. E imagínense lo que les pasa a los pobres iraníes cuando desembarcan en Arabia Saudita. Un lío de trámites, etcétera, etcétera. Sí, hay quejas bastante seguidas sobre ese tema, inclusive lo han responsabilizado de las últimas muertes que ha habido en las peregrinaciones. Tal cual, el tema de los visados para ir a los sitios santos musulmanes es realmente muy importante. Y una última cuestión para cerrar esta columna. Todos saben que uno de los enemigos jurados que tiene Irán es Israel. Israel han tenido conflictos también desde hace mucho tiempo. Era el jugador que faltaba para entender la zona. Pero lo curioso, los conflictos entre Israel e Irán todo el mundo los conoce, pero lo que poca gente conoce es que una de las grandes deudas que tiene el pueblo hebreo, ¿sí?, para con el mundo es justamente con Ciro Grande, con Ciro el Persa. Ciro el Grande fue el que les permitió al pueblo hebreo retornar a su tierra después del exilio de Babilonia. Todavía hoy el pueblo hebreo recuerda gratamente a Ciro el Grande. Son esas pequeñas perlitas que tiene la historia y que a veces parecerían disfuncionales respecto al presente. Muchísimas gracias, Damián, realmente muy interesante. ¿Cómo afectó a Irán todas las sanciones que les impuso hace muy poco? Bueno, obviamente las sanciones económicas, una elemental era la que había en el 97 con el gobierno norteamericano, diciendo que tanto Irán como Sudán y Cuba entraban en el acta de ILSA, que era la regulación de las transacciones financieras.
o sea que sancionaba al sistema financiero que realizaba transacciones con estos países que después, como dice el informe, en el 2002 los ponían en el eje del mal. Entonces, sí. Pensé que había estudiado. No, y eso impacta obviamente en lo que tiene que ver con el cobro de las exportaciones y todo lo demás, porque es el ingreso que tienen que hacer a través de los bancos y obviamente la comercialización del producto. Hay un tema que sí me gustaría que me lo amplíes, es que los judíos ortodoxos tienen representación parlamentaria en Irán. Sí, hay una representación parlamentaria dentro de lo que es el Parlamento, hay representación de todas las confesiones existentes en Irán, tanto católicos como ortodoxos, como judíos, todas las confesiones que se encuentran en Irán tienen una representación dentro del Congreso, que tiene que ver básicamente con uno de los principios del Islam, que es el llevarse bien con el otro. El profeta Muhammad, cuando vuelve a Medina, sanciona una constitución que se llama la Constitución de Medina, y ahí una de las principales cuestiones es esta, es aprender a llevarse con el otro, digamos. ¿Por qué es tan importante para Irán mantener el plan nuclear? Bueno, el plan nuclear era una alternativa al tema del petróleo. Eso se inició con primero el gobierno francés, gobierno norteamericano obviamente quería aportar en esto, en esta disputa entre Inglaterra a partir de los 50, que después Estados Unidos trata de intervenir. Y así inicia lo que va a ser el plan nuclear futuro, que tratan de vincularlo más con Francia, que es la parte que no se conoce, y que obviamente eso trae disputa a nivel mundial porque es generar una alternativa a un producto que no sabemos cuánto tiempo más tiene o cuánto tiempo se puede confirmar. Argentina también tenía participación en eso. Aparte hablan de que ellos tienen la posibilidad de enriquecer el uranio, pero a un 15%, y tengo entendido que se requiere un 80%, o sea, está muy lejos, pero... Sí, para que pueda ser de uso militar. Exacto. Bueno, chicos, no nos queda tiempo, muchísimas gracias. Vamos a tener que ir a un segundo corte y ya retomamos. Así que no se vaya. Enseguida volvemos con más Humo y Espejos.